Bienvenido o bienvenida a Lecciones de Vida, o lo que conocemos más comúnmente como la escuela sabática. Y durante este trimestre estudiaremos el libro de Génesis, el libro de los comienzos. La palabra española Génesis deriva del griego Génesis, que significa principio, que a su vez deriva del hebreo Bereshit, que quiere decir en el principio, la primera palabra del libro. Por ende, la primera palabra de toda la Biblia, en el principio, o sea, Génesis. El Génesis, amados, nos da el fundamento, la base sobre la que descansan todas las demás escrituras. Es más, todas las doctrinas de la Biblia tienen su origen en el Génesis. No sin causa ha sido el libro más atacado por el enemigo, porque nos habla de la creación y del Creador, y por ser el Creador es el único que debe ser adorado. Debido a que es el primero y es tan primordial para todo lo que viene después, Génesis es probablemente el libro más citado en el resto de las Escrituras. Génesis es importante porque es el libro que, más que cualquier otra obra, en cualquier parte, nos ayuda a comprender quiénes somos como seres humanos. Una verdad especialmente importante ahora, en una época en la que la humanidad se considera meramente un accidente, una creación fortuita de un universo puramente materialista. El Génesis nos revela nuestro verdadero origen, que somos seres hechos perfectos en un mundo perfecto, a la imagen de Dios y con un propósito. Pero Génesis también nos explica la caída, es decir, por qué nuestro mundo ya no es perfecto y por qué nosotros como seres humanos tampoco lo somos. No obstante, el Génesis también nos consuela con la promesa de salvación de Dios en un mundo que de por sí no nos ofrece nada más que sufrimiento y muerte. Y con sus historias dramáticas de milagros, creación, nacimiento, arco iris, juicios como el diluvio, Sodoma y Gomorra, que dan testimonio de la santa presencia de Dios, Génesis es sobrecogedor. Pero Génesis es también un libro con conmovedoras historias humanas de amor, Jacob y Raquel, historias de odio, Jacob y Esaú, historias de nacimiento, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob. Es una historia, es un libro nos habla de la muerte de Sara, de Raquel, de Jacob, de José, también de asesinato como Caín, Simeón y Leví, y también perdón, Esaú, Jacob, José y sus hermanos. Pero también es un manual de instrucciones con lecciones sobre la ética, Caín, Babel, sobre la fe, el caso de Abraham, Jacob, y sobre la esperanza y la promesa de redención, el aplastamiento de la serpiente y la tierra prometida. Así que disfrutemos de sus hermosas historias y aprendamos a caminar mejor con el Señor de la creación, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Pero sobre todo, el Génesis trata de Jesús, nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro Redentor. Bueno, repitamos juntos el primer versículo, así comienza la Biblia, las Escrituras, Génesis 1:1. ¿Tú lo sabes de memoria? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El libro de Génesis, y por lo tanto la Biblia en general, comienzan con los actos de creación de Dios. Y este hecho es muy importante porque significa que nuestra creación marca el comienzo de la historia humana y la historia bíblica. Esta verdad también implica que la historia de la creación del Génesis tiene la misma veracidad histórica que otros acontecimientos de la historia humana y bíblica. Los dos pasajes de la creación en Génesis 1 y 2 contienen lecciones sobre Dios y la humanidad. Y hoy comprenderemos mejor el profundo significado del sábado, el día de reposo. Reflexionaremos sobre el acto de Dios de crear a los seres humanos del polvo y a su imagen. Y quedaremos cautivados con el propósito del árbol del conocimiento del bien y del mal, y por su conexión con el árbol de la vida. La lección más importante de las historias bíblicas, de los comienzos, es sobre la gracia. Y nuestra existencia es pura y exclusivamente un acto de gracia, porque Dios creó los cielos y la tierra cuando la humanidad aún no estaba presente. Al igual que nuestra creación, nuestra redención es también un regalo de Dios. Y cuán profundo es que ambos conceptos, creación y redención,
se encuentren en el mandamiento del sábado. Hay unos versículos hermosos que son paralelos. Vamos a leer Génesis 1:1 y Salmos 100:1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y oveja de su prado. El texto de la creación comienza con un énfasis en Dios, el autor de la creación. Y a decir verdad, el libro de Génesis comienza con dos presentaciones diferentes de Dios. El primer relato de la creación presenta a Dios como infinitamente alejado de la humanidad, el Dios trascendente. Pero el segundo relato de la creación es la misma creación, no estoy hablando de dos creaciones, sino relatos contados dos veces. El segundo relato presenta a Dios como cercano y personal. El Dios inmanente, el Yahvé, cuyo nombre muchos creen que denota cercanía y relación. Por ende, entonces, el texto de la creación en su conjunto es un llamado implícito a adorar a Dios. En primer lugar, a ser conscientes de la infinita grandeza y poder de Dios y al mismo tiempo reconocer nuestra dependencia de Él, porque Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos, como dice el salmista. Es por eso que muchos de los salmos a menudo asocian la adoración con la creación. Esta doble visión de un Dios que es majestuoso y poderoso y a la vez también es cercano, amoroso y tiene un vínculo con nosotros, contiene un aspecto importante sobre cómo debemos dirigirnos a Dios al adorarlo. Solo cuando nos hayamos dado cuenta de que Dios es grande, podremos apreciar su gracia y disfrutar estremecidos de su maravillosa y amorosa presencia en nuestra vida. Medita sobre el vasto poder de Dios que sostiene el cosmos y no obstante puede estar cerca de cada uno de nosotros. Pregunto, ¿por qué es esta verdad tan asombrosa y tan importante? Hay una expresión que se repite como un estribillo en los capítulos 1 y 2 que dice, era bueno en gran manera. Y generalmente se entiende que este adjetivo significa que la obra de la creación de Dios fue exitosa y que la observación de Dios de que era buena significa que funcionó, dio resultados. La luz iluminaba, las plantas daban frutos y así sucesivamente. Pero esta palabra se refería a algo más que a la eficiencia de una función. La Biblia también utiliza la palabra hebrea tov para expresar una apreciación estética de algo hermoso. O sea que la frase era bueno significa que la creación estaba funcionando bien y que era hermosa y perfecta y que no había maldad en ella. El mundo todavía no era como nuestro mundo, afectado por el pecado y la muerte. Y una idea de que se destaca en la introducción del segundo relato de la creación es esta justamente. Fue creado un mundo perfecto. Y esta descripción de la creación contradice radicalmente las teorías de la evolución, que afirman justamente lo contrario. Afirman dogmáticamente que el mundo se fue configurando progresivamente mediante una sucesión de acontecimientos, accidentes aleatorios en su mayoría, partiendo de una condición inferior a la superior. Pero en contraste, el autor bíblico afirma que Dios creó un mundo de forma intencional y repentina, perfecto. No hubo nada casual ni azaroso en todo esto. El mundo no surgió por sí solo, sino solo como resultado de la voluntad y la palabra de Dios, el gran diseñador. De paso, el verbo bará, en hebreo crear, traducido en Génesis 1, como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, aparece solo con Dios como sujeto y denota brusquedad. Dijo Dios, y fue así, inmediatamente. El texto de la creación nos informa que todo se hizo en aquel entonces y que el mismo Creador consideró que todo era bueno en gran manera. Bueno, Génesis 1:1 declara el evento en sí, la creación del cielo y la tierra. Y Génesis 2:1 declara que el evento terminó.
Y todo se completó, incluyendo el sábado, en 7 días. ¿Por qué la idea de miles de millones de años de evolución anula por completo la historia de la creación del Génesis? ¿Y por qué estas dos posturas son incompatibles en todo sentido? ¿Captas tú el conflicto que hay? Al negar la creación tenemos que creer en algo y nos vamos a la evolución. Pero vayamos ahora al día de reposo y veamos cómo se relaciona con la creación y cómo afecta esta conexión la forma en que guardamos el sábado. Vamos a Génesis 2, 2 y 3 y luego Éxodo 28 al 11. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y ahora el mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, precisamente porque acabó Dios sus obras de creación, instituyó el sábado. Por tanto, el sábado es la expresión de nuestra fe en que Dios terminó su obra en ese momento y que la consideró buena en gran manera. Por eso guardar el sábado es unirnos a Dios en el reconocimiento del valor y la belleza de su creación. Nosotros podemos descansar de nuestras obras, así como Dios descansó de las suyas. Y guardar el sábado significa decir sí a la creación buena en gran manera de Dios que incluye nuestro cuerpo físico. Mira, contrariamente a algunas creencias antiguas y algunas modernas también, no hay nada en las Sagradas Escrituras, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, que denigre el cuerpo como malo. Es un concepto pagano, no bíblico. Y el sábado, que marca el primer fin de la historia de la humanidad, es también una señal de esperanza para la humanidad sufriente y para el mundo que gime. Ahora, es interesante que la frase acabó la obra reaparezca al final de la construcción del santuario y nuevamente al final de la construcción del templo de Salomón. Ambos eran lugares donde se enseñaba la lección del Evangelio y la salvación. Después de la caída, el sábado, al final de la semana, señala el milagro de la salvación que tendrá lugar únicamente mediante el milagro de una nueva creación. ¿Captas tú la conexión? Sábado, descanso, nueva creación. Porque el sábado es una señal al final de nuestra semana humana de que el sufrimiento y las pruebas de este mundo también terminarán. O sea, es un anticipo del descanso eterno que Dios ha de dar a sus hijos. Por eso Jesús eligió el sábado como el día más apropiado para sanar a los enfermos. Y aquí hago un paréntesis, amado y amada. Si tú quieres ver milagros en tu vida, asiste el sábado a la iglesia. No llegues un día tarde a tu cita con el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque era el día favorito de Jesús de hacer milagros. Hizo más milagros en sábado que cualquier otro día. Y además en ese día Él lo reposó, bendijo y santificó 3 regalos que Dios quiere darte ese día. Así que contrariamente a las tradiciones a las que los dirigentes se aferraban, mediante las sanciones sabáticas, Jesús le hizo ver al pueblo y a nosotros el momento en que todo el dolor, todo sufrimiento, toda muerte habrá terminado, que es la conclusión definitiva del proceso de salvación. De paso, en los días de Jesús, nunca el sábado fue discutido, sino la forma como guardar el sábado. Todos estaban en sábado, el día del Señor, pero la forma como lo obligaban a guardarlo es lo que Jesús mismo vino a corregir. Por lo tanto, amados, cada sábado nos señala la esperanza de la redención. Y al descansar en el día de reposo, pregunto, ¿cómo nosotros experimentamos el descanso y la salvación que tenemos en Jesús ahora? Y que en última instancia se cumplirá en la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Que este sábado que vivimos hoy, pues es un día de renovación para poner tus ojos en el descanso eterno que pronto Jesús nos ha de dar.
Consideremos ahora la creación de la humanidad. Este es el último acto de creación de Dios, al menos en el relato de Génesis, ¿verdad? Los seres humanos son la culminación de toda la creación terrenal, el propósito para el cual fue hecha la tierra. Y una de las creaciones más audaces de la Biblia es que Dios haya creado a los seres humanos a su imagen. Solamente los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Aunque dice que hizo Dios animales de la tierra según su género, creó Dios al hombre a su imagen. Y esta fórmula a menudo se ha limitado a la naturaleza espiritual de los seres humanos, que se interpreta en el sentido de que la imagen de Dios significa solo una función administrativa de representar a Dios, o la función espiritual de la relación con Dios o de unos con otros. Si bien estas interpretaciones son correctas, no incluyen la importante realidad física de esta creación. Por cierto, ambas dimensiones están incluidas en las dos palabras imagen y semejanza que describen este proceso en Génesis 1:26. Mientras que la palabra selem, o sea, imagen, se refiere a la forma concreta del cuerpo físico, la palabra demut, o sea, semejanza, se refiere a las cualidades abstractas que son comparables con la persona divina. Por lo tanto, la noción hebrea de la imagen de Dios debe entenderse en el sentido holístico de la visión bíblica de la naturaleza humana. El texto bíblico afirma que los seres humanos, hombres y mujeres, fueron creados a imagen de Dios, tanto física como espiritualmente. O como comenta mi autora favorita, dice así en el libro La Educación: cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Me gusta esta forma tan clara como lo menciona. De hecho, esta interpretación holística de la imagen de Dios, incluido el cuerpo físico, se reafirma en otro relato de la creación que dice: fue el hombre un ser viviente, literalmente un alma viviente o nefesh, como resultado de dos intervenciones divinas. Dios formó y Dios sopló. Fíjate que el aliento a menudo se hace referencia a la dimensión espiritual. A veces consideramos solamente eso, pero también está estrechamente relacionado con la capacidad biológica de respirar. La parte del hombre que fue formada del polvo de la tierra. Es el soplo de vida, es decir, ese soplo espiritual y vida física. Luego Dios llevará a cabo una tercera intervención, esta vez para crear a la mujer del cuerpo del hombre, una forma de enfatizar que ella es de la misma naturaleza que el hombre. Tan pronto, amados, como Dios creó al primer hombre, le ofreció 3 regalos: el jardín del Edén, el alimento y la mujer. Por eso pregunto, ¿cuál es el deber del hombre hacia la creación y hacia Dios? ¿Cómo se relacionan esos dos deberes entre sí? Vamos a Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El primer deber del hombre se refiere al medio ambiente natural en el que Dios lo ha puesto. Dice cultivarlo y cuidarlo. Este verbo en hebreo, avad, cultivar, alude al trabajo. No es suficiente recibir un regalo. Tenemos que trabajar en él y hacerlo fructífero. Una lección que Jesús repetirá en sus parábolas de los talentos, ¿verdad? Y ahora tenemos el verbo shamar, o sea que es cuidar, implica la responsabilidad de preservar lo recibido. El segundo deber se refiere al alimento. Debemos recordar que Dios se lo dio a la humanidad. Dios también dijo: puedes comer libremente. Los seres humanos no crearon los árboles ni la comida que hay en ellos. Fueron un regalo y un regalo misericordioso. Amigo, cada bocado que recibimos de alimento es por la gracia de Dios.
de esos elementos naturales que Dios da vida. Pero aquí también hay un mandamiento. Debían recibir y disfrutar del generoso regalo de Dios de todo árbol. Sin embargo, como parte de esta gracia, Dios agrega una restricción. No deben comer de un árbol en concreto. Disfrutar sin ninguna restricción te conducirá a la muerte. Y este principio estuvo desde el mismo jardín del Edén, desde el mismo comienzo. Y en cierto sentido, ese mismo principio existe hoy. Hay limitaciones, ¿verdad? Hay reglas. Bueno, el tercer deber del hombre concierne a la mujer, el tercer regalo de Dios. Dice, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Ahora, esta declaración extraordinaria es una expresión poderosa que resalta la responsabilidad humana hacia el pacto conyugal y el propósito de ser una sola carne. Es decir, una sola persona. El vínculo del matrimonio, aunque es un regalo de Dios, conlleva una responsabilidad humana una vez que se ha recibido el regalo. Una responsabilidad que debe cumplir fielmente de parte del hombre como de la mujer. Piensa en todo lo que Dios te dio. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles son nuestras responsabilidades con todo esto que hemos recibido? Bien, amados, esta es la introducción de la lección y ahora haremos una conclusión. En el principio, Dios. El acontecimiento de la creación es el fundamento primario de la fe en Dios, la fe humana en Dios. Creer en la creación, creer que debo mi existencia y la realidad del mundo a alguien a quien no veo y que fue antes de mí, es el primer acto de fe. Es de destacar que la única definición bíblica de fe está relacionada con la creación, como dice Pablo, el autor de la Epístola a los Hebreos. Dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la creación es un evento en la historia que tuvo lugar cuando los seres humanos aún no estaban presentes para verlo y atestiguarlo. Y aquí hago un paréntesis. Pronto la fe o el creer por fe la creación se acabará, porque cuando Jesús y la Nueva Jerusalén descienda, la tierra sea hecha cenizas, podremos ver a Jesús creando nuevos cielos y nueva tierra. Podremos ser testigos de su poder creador. La creación es, por lo tanto, el evento por excelencia que requiere fe de este lado de la eternidad. Y por implicación es una revelación de lo alto. También es significativo que Pablo comience su lista de los actos fieles con la creación. Dice, por la fe entendemos que el mundo fue ordenado por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que son visibles. El pensamiento teológico como la fe debe comenzar primero por el reconocimiento de la creación. Por esto esa ha sido una verdad totalmente atacada por el enemigo, porque socavaría todo lo demás. Yo quiero finalizar con esta cita inspirada por Dios y algunas preguntas de reflexión. Dice así, puesto que el libro de la naturaleza y el de la revelación llevan el sello de la misma mente maestra, no pueden sino hablar en armonía. Con diferentes métodos y lenguajes dan testimonio de las mismas grandes verdades. La ciencia descubre siempre nuevas maravillas, pero en su investigación no obtiene nada que, correctamente comprendido, discrepe con la revelación divina. El libro de la naturaleza y la palabra escrita se alumbran mutuamente. Repito esto, el libro de la naturaleza y la palabra escrita se alumbran mutuamente. Nos familiarizan con Dios al enseñarnos algo de las leyes por medio de las cuales Él obra. Sin embargo, algunas deducciones erróneas de fenómenos observados en la naturaleza han hecho suponer que existe un conflicto entre la ciencia y la revelación. Y en los esfuerzos realizados para restaurar la armonía entre ambas, se han adoptado interpretaciones de las Escrituras que minan y destruyen la fuerza de la palabra de Dios. Se ha creído que la geología contradice la interpretación literal del relato mosaico de la creación. Se pretende que se requirieron millones de años para que la Tierra evolucionara a partir del caos. Y a fin de acomodar la Biblia a esta supuesta revelación de la ciencia, se supone que los días de la creación han sido vastos e indefinidos períodos que abarcan miles y hasta millones de años. Semejante conclusión
es enteramente innecesaria. El relato bíblico está en armonía consigo mismo y con la enseñanza de la naturaleza. Tremenda cita, ¿verdad? Termino con estas preguntas. ¿Por qué se vería afectada la calidad de nuestra fe si creyéramos que estas historias de los inicios fueran leyendas, mitos, inventados básicamente para instruirnos en lecciones espirituales, pero sin veracidad histórica? ¿Qué evidencias del texto bíblico sugieren que el autor bíblico sabía que eran históricas, al igual que el resto de las historias del libro de Génesis? Yo admiro a Moisés, amados, la forma tan clara como lo escribió. Sin duda, Dios lo inspiró a escribir claramente y sin dar mayores por qué y explicaciones, sencillamente dice y establece: Dios hizo esto, esto y esto. Por otro lado, el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús sobre la verdad histórica de estas historias? Jesús se refirió al libro de Génesis en repetidas veces. ¿Qué nos enseña la historia del Génesis sobre la importancia de la mayordomía de la tierra? ¿Cómo podemos ser buenos administradores de nuestro planeta y al mismo tiempo evitar el peligro de adorar a la creación misma en oposición al Creador, que es una tentación muy real? Y a pesar de los estragos del pecado a lo largo de los milenios, ¿de qué manera se nos sigue manifestando la maravilla, la belleza y la majestad originales de la creación? Buena en gran manera, y nos habla de manera poderosa de la bondad y el poder de Dios. Dios nos ayude a mantener claro en nuestra mente que somos hijos de Dios y lo que llegaremos a ser muy pronto. Termino con este versículo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu bendito libro, tu palabra. Gracias por el libro de Génesis. Claramente se nos explica nuestro origen, nuestro destino. Tú eres el Creador, oh Dios, el único que merece adoración. Rendimos nuestra vida a ti en adoración. Gracias por formar nuestros cuerpos. Gracias por redimirnos al enviar a tu Hijo. Y gracias por sostenernos cada latido del corazón, cada respiración. Te reconocemos como nuestro Creador y te adoramos. Bendícenos, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida o Escuela Sabática. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien, muy bien, si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.